Estamos grabando entonces la clase del día martes, no sé cuánto, 1 de diciembre, primero de diciembre. Y entonces vamos a continuar con el tema de isomorfismo que iniciamos ayer. Y entonces vamos a demostrar este teorema que aparece en el libro de... Voy a tratar de seguir el orden de... Bueno, ayer ya vimos el teorema este de que una transformación lineal de B en W es biyectiva, o es un isomorfismo, sí, solamente si es biyectiva. Entonces, para que una transformación lineal de B en W sea un isomorfismo, es decir, para que exista otra transformación lineal S que vaya de W en B, en el sentido inverso, y de tal forma que T compuesto con S y S compuesto con T ambas sean la identidad en sus respectivos espacios. Para que eso ocurra, para que una transformación lineal sea invertible o tenga inversa, ayer probamos que era necesario y suficiente que fuera biyectiva, es decir, que fuera inyectiva y sobreyectiva, ¿ya? Que es el análogo de lo que ocurre de lo que ocurrió en el curso de álgebra y geometría analítica. La parte no trivial de la demostración de ayer era demostrar que si yo podía definir la inversa, que la inversa también era lineal. En el caso de que la aplicación T fuera biyectiva, como si T es biyectiva, entonces como aplicación de conjuntos, esta tiene inversa, porque eso lo vimos en el curso pasado. Cuando tenía una aplicación entre conjuntos que era biyectiva, yo podía definir la inversa. Y la parte no trivial de la demostración de ayer es que en ese caso la inversa, S que va en el sentido contrario, también es lineal. Entonces, por eso que ser un isomorfismo de espacios vectoriales es suficiente, necesario y suficiente que sea un isomorfismo como conjunto, es decir, una aplicación biyectiva. Entonces, lo que necesitamos ahora es saber cuándo una aplicación, una transformación lineal es biyectiva. Entonces, aquí vamos a ver, bueno, la parte de biyectividad es clara. Perdón, de sobreyectividad es clara. Una transformación lineal va a ser sobreyectiva si la imagen es todo, es decir, si es sobre como aplicación de conjunto. Si es sobreyectiva como aplicación de conjunto. Si la imagen de T es todo el espacio de llegada. ¿Ya? Y el teorema que es no trivial es que para probar que una aplicación lineal es inyectiva, recuerden la definición de inyectividad, ¿ya? Que T es inyectiva como aplicación de conjunto, sí, solamente sí, cada vez que yo tengo una igualdad de imágenes, entonces, sí, solamente sí, esto implica que B1 es igual a B2. Esa es la definición de inyectividad. Entonces, lo que dice este teorema es que para demostrar que una transformación lineal es inyectiva, no es necesario que lo hagamos usando la definición original, que es esta, de inyectividad, ¿ya? Que es la misma que usamos en el curso pasado, para demostrar que una aplicación de conjuntos es inyectiva. Entonces, lo que dice este teorema es que usando el hecho de que es lineal, usando esta propiedad, lo que dice el teorema es que usando esta propiedad, la inyectividad es equivalente a que el núcleo sea cero. Entonces eso es lo que vamos a demostrar. Aquí puse la definición de inyectividad. Entonces, vamos a demostrar ahora esta implicación. O sea, de que si T es inyectiva, entonces el núcleo es cero. Suponer T inyectiva. ¿Ok? Y quiero demostrar que el núcleo es cero. Y sea B un vector en el núcleo. ¿Ok? Es decir, T de B es el vector cero. Esa es la definición de estar en el núcleo. Y ahora tengo que usar la inyectividad. Pero es que el vector cero es T de cero. Porque ya sabíamos que toda transformación lineal manda el cero en el cero. Y entonces ahora uso la definición de inyectividad. Porque aquí tengo una situación donde puedo usar la definición. Aquí tengo T de B igual T de cero. Es decir, mi B1 es B y mi B2 es el vector cero. Entonces, por la definición de inyectividad, como tengo que T de B es T de cero, esto implica
como estoy suponiendo que T es inyectiva, que el vector V1, es decir, V, es igual al vector V2, es decir, 0. Y eso demuestra, por lo tanto, que el núcleo consiste solamente del vector 0. Y a la inversa es un poco más complicado, a la inversa. Entonces ahora voy a suponer que el núcleo es consiste solamente del 0. Entonces, por demostrar que T es inyectiva. Entonces, ¿qué tengo que hacer para demostrar que T es inyectiva? Usar la definición. Suponer que T de V1 es T de V2. Suponer esta igualdad. ¿Ya? Entonces, tengo que llegar a que el V1 es lo mismo que el V2. Pero es que yo uso la linealidad, porque ahora tengo T de V1 menos T de V2 igual 0. Simplemente restar. Pero es que uso la linealidad aquí porque esto es lo mismo que T de V1 menos V2, porque la transformación es lineal. Y por lo tanto aquí tengo un vector que está en el núcleo, porque es enviado al 0 por T. Pertenece al núcleo. Pero es que el núcleo estoy suponiendo que es el vector 0 solamente. Por lo tanto, esto implica que esta diferencia es 0, es decir, que V1 es igual a V2. Maravilla. ¿Ok? Entonces, es súper fácil entonces ver cuando una transformación lineal es inyectiva. Simplemente tengo que calcularle el núcleo. Si es 0, entonces va a ser inyectiva. Y si no es 0, no es inyectiva. Así de simple. Bueno, ¿cómo demostramos que... ¿cómo vemos el tema de la sobreyectividad? Bueno, de que la transformación sea sobre la misma definición que hicimos en el curso anterior, pues, de transformación, de aplicación de funciones, digamos, comunes y corrientes, funciones de conjuntos. Una transformación lineal va a ser sobre, si vista como si fuera de una aplicación entre conjuntos, es decir, ignorando las estructuras de espacio vectorial, si es sobre como aplicación de conjunto, es decir, la imagen de T es todo W, todo el conjunto de llegada. Esa es la definición de sobre. No hay nada esotérico. El siguiente teorema es súper importante, el teorema 2. Súper importante. Teorema 2 dice lo siguiente. Sea T una transformación de V en W y suponga que los espacios V y W tienen la misma dimensión. Digamos N, pongámosle N. Entonces, hay dos conclusiones importantes y que son específicas de este tema, porque esto no ocurre entre aplicaciones de conjunto. No ocurre lo que voy a decir entre aplicaciones de conjunto, no es cierto esto. Si T es inyectiva, entonces T es sobreyectiva. Entonces esto suena extraño, ¿no es cierto? Porque nosotros vimos ejemplos en el curso anterior, en el curso de álgebra y geometría analítica, vimos ejemplos de funciones que son inyectivas, pero que no son sobre. O sea, que envían todo, cada punto en un único punto, ¿ah? 1 a 1, pero no llena todo el conjunto de llegada. Entonces, hemos visto ejemplos de funciones inyectivas que no son sobre, pero aquí dice, claro que hay que tomar en cuenta las condiciones del teorema, porque esto es cierto, este enunciado es cierto, por el hecho de que la dimensión de B, que la dimensión del espacio de llegada sea lo mismo que la dimensión del espacio, perdón, la dimensión del espacio de partida sea igual a la dimensión del espacio de llegada. Estamos suponiendo eso. Bajo esa hipótesis, entonces, que sea inyectiva implica que sea sobre. Y por lo tanto, va a ser biyectiva, porque si es inyectiva y sabemos ahora que es sobre, entonces es biyectiva. ¿Okay? Entonces eso lo vamos a ver porque es cierto en la demostración. Y al revés, bueno, y lo mismo, digamos, ¿sí?
si T es sobreyectiva, entonces T es inyectiva. Es decir, lo que dice este teorema es que las condiciones de ser inyectiva o sobreyectiva son equivalentes. Si es inyectiva, va a ser sobre, y si es sobre, va a ser inyectiva. Por lo tanto, en ambos casos va a ser biyectiva. Y la demostración usa el hecho de que las dimensiones son iguales. En particular, este teorema se aplica cuando el espacio W es igual al B. Y hemos visto muchos ejemplos donde hemos visto aplicaciones de T, por ejemplo, de R3 en R3. Entonces, ahí se aplicaría este teorema. Para aplicaciones de R3 en R3. Veamos por qué es cierto. Demostración. Vamos a ver la demostración del teorema. Están usando aquí en el libro usan una representación matricial de T. Bueno, no es necesario usar una representación matricial. Hay otro tipo de demostración que le hace el quite a eso. Entonces, claro que la fórmula que voy a usar la dedujimos, demostramos esta fórmula usando una representación matricial, entonces estoy haciendo trampa. Digamos. Recordar que la dimensión del espacio de partida, de la dimensión de B, es lo mismo que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Y la manera en que se demuestra esto es porque a la transformación lineal T le asociábamos una matriz, la llamada A sub T, y vimos que el núcleo de T era equivalente al espacio nulo. Entonces, si A sub T es una matriz que representa, eligiendo una base en B y una base en W, le podemos asociar la matriz, ¿no es cierto? A sub T es una matriz que representa a T en algunas bases de B y W. ¿Ah? Entonces, en este caso, lo que vimos es que el núcleo de T es lo mismo que el espacio nulo de la matriz A sub T asociada, al espacio nulo. Y también habíamos visto que la imagen de T era el espacio columna. Creo que le llamamos C sub AT. Entonces, nosotros cuando hablábamos de matrices teníamos una de igualdad. Esta matriz va a ser de... en este caso va a ser una matriz de n por n, porque recuerden que estamos suponiendo que la dimensión de B es lo mismo que la dimensión de W y es igual a n. Entonces esta matriz A sub T es una matriz de n por n, con coeficiente del cuerpo sobre el cual estamos trabajando, una matriz cuadrada. Entonces, en ese caso teníamos una fórmula que decía que n, el número de columnas, era igual al rango, creo que le llamamos nu. Yes. Nu de A sub T más... esta era la nulidad, y el rango le poníamos R, le llamábamos R. O sea que tengo nulidad más el rango. Esa fórmula la vimos cuando hablábamos de matrices. Entonces, el n es la dimensión de B, y la nulidad es la dimensión del núcleo, y aquí el rango era la dimensión de la imagen. El rango es la dimensión del espacio columna, la dimensión de la imagen. Entonces, esa fórmula la conocíamos, y esta es la que estoy mencionando acá. Ok, perfecto. Entonces ahora, ese es un preámbulo a la demostración, pues ahora empieza la demostración propiamente tal. Es un recordatorio, digamos. Entonces, parte 1, demostración de 1. Dice, suponer T inyectiva, suponer
T es inyectiva. Bueno, si T es inyectiva, entonces el núcleo es 0. Eso lo vimos recién. Y por lo tanto, la dimensión de B, que es lo mismo que la dimensión de W, es igual a 0, porque el núcleo es 0, más la dimensión de la imagen. Entonces, la imagen, la dimensión de la imagen es la dimensión de todo el espacio de llegada. Y por lo tanto, la imagen tiene que ser todo. La imagen de T es todo W. Así que T es sobre. ¿Por qué es cierto esto? Porque si no fuera cierto, entonces este estaría contenido propiamente acá. Entonces elijo un vector en W que no esté aquí. Y a una base de la imagen le agrego ese vector. ¿Ya? Y como el vector no está dentro, tiene que ser LI. Y entonces voy a tener un conjunto. O sea, voy a demostrar que la imagen de W es 1 mayor que la imagen, o sea, que la dimensión de la imagen, porque estoy tomando un vector afuera, se lo agrego aquí, formo una base más larga de dimensión 1, pero que viola esto. Entonces, que las dimensiones sean iguales implica que son iguales como conjuntos, como espacio. Por lo tanto, T es sobreyectiva. Y eso es lo que dice la parte 1. Y la parte 2, bueno, es similar porque ahora estoy suponer T sobre. ¿Qué significa que sea sobre? Es una R ya. Suponer. Suponer T sobre. Ahí sí. ¿Qué significa que sea sobre? Es decir, que la imagen de T es W. Por lo tanto, eso implica que la dimensión de la imagen es la dimensión de W, que es lo mismo que la dimensión de B. Entonces, significa que esta dimensión es lo mismo que esta. Por lo tanto, la dimensión del núcleo es 0. Por lo tanto, pero si la dimensión del núcleo es 0, el núcleo es 0. Pero entonces T es inyectiva, por el teorema anterior, con el que partimos la clase. Entonces, si T sobre es inyectiva. Pero obviamente usamos de manera crucial esta hipótesis. Este teorema es falso si no asumo eso. Bien, pues entonces, si me preguntan, digamos, ¿cuál es el corolario? Hagamos un corolario. Entonces, pongamos un corolario que seguramente está aquí en el libro, pero no es necesario que lo vea, lo necesitamos nosotros. Aunque no esté en el libro, corolario. Si la dimensión de B es la dimensión de W y es finita, o sea, igual a N, entonces T de B en W es un isomorfismo. Recuerden que ser isomorfismo es equivalente a ser biyectiva. Entonces, es un isomorfismo si, solamente si, T es inyectiva. Okay, bueno, si un isomorfismo es biyectiva, en particular va a ser inyectiva, así que una implicancia es obvia. Pero la recíproca realmente requiere el teorema, porque si T es inyectiva, que es como la mitad de lo que necesita, porque tiene que ser inyectiva y sobreyectiva para ser biyectiva y recién para ser isomorfismo, pero que como T es inyectiva y estoy suponiendo esta igualdad, entonces uso el teorema. Si T es inyectiva y tengo esta igualdad supuesta, entonces T va a ser sobreyectiva, por lo tanto va a ser inyectiva y sobre va a ser biyectiva y por lo tanto un isomorfismo. Así que este corolario es súper importante, lo vamos a necesitar, se los voy a recordar más adelante, próxima semana, cuando corresponda, cuando hablemos de diagonalización, porque va a ser importante. Va a ser importante que sepamos cuándo una transformación es un isomorfismo, simplemente viendo el núcleo. Entonces, pues, mejor aún, es inyectivo. Entonces, este es un isomorfismo, sí, solamente si el núcleo es 0. Es mejor incluso este corolario, más
más práctico. Entonces, si tú quieres saber si una transformación de B en W, cuando tengan la misma dimensión, si es un isomorfismo, basta ver que el núcleo sea cero. O sea, hay que trabajar en el núcleo, que es el espacio nulo, aplicar el método de Gauss y ver cuál es la nulidad de la matriz. O sea, que sea nulidad cero, que no haya nada en el núcleo. Que ese es el gran corolario. Bueno, aquí tiene un corolario donde comparan, dice el corolario que sigue aquí en el libro, dice, supóngase que la dimensión de este es mayor que este, entonces bla, 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 pero es que no nos interesan mucho esos corolarios porque nosotros cuando hablemos de diagonalización vamos a realmente estar preocupados de aplicaciones o transformaciones lineales que vayan de B en sí mismo, B en B. Entonces siempre se va a dar esta hipótesis, porque el W de hecho va a ser igual al B. Entonces esos corolarios no me interesan mucho para lo que viene. Son importantes, interesantes y todo lo que quieras, pero no lo necesitamos. Ok. Entonces, ¿cómo sé yo? Entonces, esto lo necesitamos urgente. ¿Cómo sé yo si una transformación... entonces, ¿cómo sé yo que si una transformación es... sea T de B en B? Entonces, ahora trabajemos en el mismo con endomorfismos. Voy a trabajar con endomorfismos ahora. Sea T de B en B. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo determinar si este es un isomorfismo usando una representación matricial? Sea T de B en B, ¿ya? Lineal, y sea A sub T una representación matricial, es una matriz de N por N, ¿ya? Donde N es la dimensión de B, y sea A sub T en una representación matricial. Es decir, la matriz de T en alguna base. Una representación matricial de T. Una representación matricial de T. Es decir, A sub T va a ser la matriz de T en alguna base del espacio, que le puedo llamar B, que es la misma acá y acá. Para cierta base B. Para cierta base B. Entonces, lo que yo quiero es saber cuándo va a ser un isomorfismo en términos de la matriz. Entonces, el teorema es el siguiente. Teorema. Con estas notaciones. Lineal, con la dimensión de B igual a N, A sub T, una matriz que la represente, que representa a T. Entonces, ¿cuál es el enunciado? Entonces, T es un isomorfismo si solamente si A sub T es invertible. Es invertible. Y si solo si, bueno, una matriz invertible, cuando su determinante no es nulo. ¿Sí? Con este teorema tengo una manera práctica de saber si una transformación lineal es invertible o no. Simplemente usando la fórmula de la transformación lineal, le encuentro la matriz asociada y veo si esa matriz asociada tiene determinante cero o no. Si tiene determinante no nulo, entonces la matriz es invertible, por lo tanto la aplicación también. ¿Cómo se demuestra esto? Demostración. Entonces, en esta dirección, vamos a suponer que T es un isomorfismo. Suponer T es un isomorfismo.
¿ya? Por lo tanto, esto implica que existe una transformación S que va en el sentido opuesto, tal que S compuesto con T y T compuesto con S, ambas son porque aquí el espacio de partida de llegar al mismo, así que no tengo que preocuparme de una identidad en B o identidad en W, la identidad B nomás, la única relevante aquí. Supóngase que es un isomorfismo. Entonces, dígame. ¿En qué página sale este teorema? En mi cabeza, no está aquí en el... No lo he encontrado. O sea, no sé dónde está más adelante. Ya no estoy siguiendo el libro al pie de la página ahora porque hay algunos ejemplos aquí que son piedra en el camino, ¿ya? Déjame ver. Hay un resumen también. Teorema 4 dice página 301. Teorema, resumen, versión 7. Entonces, bla, bla, bla. Aquí en el teorema 4, recuerdan cuando una matriz invertible, etcétera, etcétera. Y teorema 5 no es lo que yo quiero. Teorema... Ya hay una más complicada. Entonces, esto es el teorema... Esto que estoy escribiendo se parece al teorema 7 en la página 303, pero no es exactamente lo que está acá. Porque aquí el autor insiste en trabajar con espacios distintos. Entonces dice, si la T es sobre, entonces esta aplicación tiene una inversa por la derecha, una por la izquierda. Son demasiadas complicaciones para algo que no vamos a necesitar, ¿me entiendes? Porque vamos a estar preocupados en la última parte del curso, ¿ya? Bajo las condiciones de apuro, porque tenemos poco tiempo, ¿ya? El mes de diciembre es súper corto porque después vienen las celebraciones religiosas, etc. Entonces no tengo tiempo para hacer todos esos teoremas tan lindos que están ahí. Entonces ahora voy a focalizarme en lo que vamos a necesitar, porque lo que vamos a querer hacer después es, dada una transformación lineal, hallar una base B donde la forma sea diagonal. Entonces, para eso necesito solamente trabajar de B en B. No necesito hacer todos estos teoremas donde tengo el B y el W y las dimensiones son diferentes, etc. No, entonces me interesa esto. En todo caso, como digo, página 300 por ahí, aproximado. Hay materia en el libro que es similar a lo que está acá, pero no es exactamente igual. Si T de B en B es lineal, la dimensión de B es n, la matriz que la representa, entonces T es un isomorfismo, sí, solamente sí, determinante no nulo. Ya. Demostración, suponer que T es isomorfismo, implica que existe una inversa. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, recordar que T de B es AT por X1 hasta XN, donde las X1, XN son las coordenadas, donde X1 hasta XN son las coordenadas de B en la base B dada. Esa que está ahí, la B. Aquí el vector B lo represento en la base B dada y selecciono los numeritos. Y ahora entonces aquí estoy trabajando en Rn. Porque tengo una matriz de N por N y aquí tengo un vector columna. ¿Ya? Entonces el resultado de esto va a ser un vector columna, que son las coordenadas de la imagen. ¿Okay? Entonces recordar eso. Y bueno, y similarmente yo puedo hacer algo similar con la S. ¿Ya? Con la otra formación que va en el sentido opuesto. Claro que no le voy a llamar A sub T porque la A es la letra que corresponde a T, entonces la vamos a llamar B sub S. La matriz de B asociada a S. Entonces aquí tengo A sub T y aquí tengo B sub S. O podría llamarle A sub S, también no hay confusión porque el hecho de que yo tenga la S aquí abajito, está claro que esta es la matriz de la transformación S en la base. Entonces, A sub S va a ser la transformación de S en las bases B y P. Y A sub T está allá. Sé que está diferente. Pero bueno, algo similar ocurre aquí. Obviamente que estas no cambian porque estoy eligiendo la misma base en el partida y en el de llegada. Entonces las coordenadas no cambian. Vengo eso. Ok, y el hecho de que las composiciones
El hecho de que S compuesto con T y T compuesto con S sea la identidad, entonces implica que cuando yo multiplico estas matrices, AT y AS, que es lo mismo que la... Recuerden que la composición corresponde a multiplicar las matrices. Entonces voy a tener esta identidad. La matriz de T por la matriz de S, que es lo mismo que al revés, por esto me da la identidad. Por lo tanto, la A sub T es invertible. Tiene una inversa, por la derecha y por la izquierda, es invertible. Y eso significa que el determinante no es nulo. Entonces tengo la mitad del teorema y la otra mitad al revés. Entonces, al inverso, a esta dirección. Suponer que AT es invertible. Y considerar la aplicación S definida así. O sea, estoy... yes. Entonces, esta que está aquí, lo que estoy diciendo es que la S está definida de tal manera que la matriz asociada a S sea exactamente la inversa de la A sub T. Entonces, esta aplicación satisface esta igualdad y por lo tanto S es la inversa de T. Obviamente, la inversa está definida por la inversa de la matriz. Esta es la parte fácil, porque estoy suponiendo que la A es invertible. La sub T es invertible. Esta es la parte más complicada. Ya, pero ahí estoy listo. Si quiero saber si una aplicación, un endomorfismo es invertible, calculo la matriz, determinante no nulo, listo. Es invertible. ¿Y cuál es la inversa? Está determinada por la matriz inversa. Entonces, si me piden hallar la inversa, tengo que trabajar. Método de Gauss para hallar la inversa, ¿no? Pero eso ya lo sabemos, de la materia de la primera parte del curso. Ok. Ok, tratemos de entonces seguir al libro. Quizá hay algunos ejemplos interesantes aquí. Veamos si hay algunos ejemplos prácticos interesantes. El ejemplo 5. Esas son funciones, no, funciones reales, no me interesa mucho por el momento, ¿ya? Y después llegan los ejercicios. Ok, entonces, ya hemos hablado de isomorfismo, ya tenemos estos teoremas, entonces ahora hagamos algunos ejemplos. Por ejemplo, lo que hicimos ayer sobre el cambio de base, eso no quedó muy claro, se hizo a la rápida, o digamos, estaba apurado de tiempo. Cambio de base, entonces vamos a repasar el cambio de bases. ¿Ya? Entonces tengo el siguiente problema, sea T de B en B, lineal, ¿ya? Y entonces y sean B y B', dos bases de B. Entonces el problema es cómo relacionar, por ejemplo, una de ellas es la base canónica y la otra cualquiera. ¿Cómo relacionar las matrices en cada una de ellas, de las bases? ¿Cómo relacionar las matrices de T en la base B y en la base B'? Este es el problema, ¿ya? ¿Cómo relacionar esas matrices? Entonces lo que vimos ayer es lo siguiente. Entonces respuesta. Y aquí, entonces como estoy con el mismo espacio parcial de llegada, aquí entonces la identidad no tengo para qué decir la identidad en B, la identidad en W, porque son el mismo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a escribir esta matriz que está aquí, la voy a multiplicar por esta matriz.
¿Okay? Entonces tengo la matriz de la identidad de la base donde tomo, o sea, tomo la aplicación de identidad de B en B, pero aquí en B tomo la base B' y aquí tomo la base B. Entonces, esta matriz, ¿cómo obtengo yo esta matriz? Bueno, tengo que aplicarle a los vectores de B' la identidad, es decir, no le pasa nada a los vectores B', pero entonces esta matriz, lo que pasa, esta matriz incluye los coeficientes de cómo se escriben los vectores de la base B' en términos de los vectores de la base B. Esta se llama la matriz de cambio de base. Matriz de cambio de base. El título. La matriz de la identidad en dos bases distintas, la matriz de cambio de base, que te dice cómo se relaciona una base con otra. Jesus, me acuerdo ahí. La matriz de cambio de base. ¿Ok? Si yo hago este producto, bueno, esto es equivalente a componer las funciones. Bueno, esto es T nomás, porque está compuesto por la identidad T nomás, pero la gracia es que cuando estas bases coinciden, entonces lo que me da aquí es B' en la base de partida y B en la base de llegada. Eso. Y ahora hago algo similar, pero con esta. Entonces ahora tomo la matriz B', aquí tomo B', clases. Y es B', B. Si ahora, nótese la diferencia en el orden. Aquí esté por la matriz de cambio de base y aquí es la matriz de cambio de base por esta otra. ¿Ya? Están cambiadas, ¿no es cierto? Pero nuevamente esta y esta coinciden, entonces aquí me da la matriz de I compuesto con T, que sigue siendo T, B', B. Entonces esta es la matriz de T, B', B. Y esto también es la matriz de T, B', B. Es la matriz de T cuando tomo B' como base acá y B como base allá. Bueno, y son iguales. Entonces, ¿qué significa esto? Conclusión. La matriz de T es la base B. Si yo la multiplico por la matriz de cambio de base, por la derecha, es lo mismo que multiplicar esta otra matriz en la base B', B', y aquí tengo nuevamente la matriz de cambio de base, pero ahora multiplica por la izquierda. Entonces a esta le vamos a dar un nombre, P, le vamos a poner. ¿Ya? Y a esta le vamos a llamar, bueno, no tengo para qué darle nombre. Porque lo que yo quiero hacer entonces es relacionar. El punto era, la pregunta era, ¿cómo se relaciona esta matriz con esta? Aquí están. Esa y esa. O sea, se relacionan de esta manera con la matriz P, que es la matriz de cambio de base, multiplicando por la derecha y aquí por la izquierda. Ya, entonces, ¿qué pasa si yo quiero despejar una de ellas? Esta, por ejemplo. Ok, entonces, despejando esta matriz. B', ¿cómo la despejo? Bueno, tengo que multiplicar por P inversa, pero por la izquierda. La P es invertible porque es una matriz de una aplicación invertible, que es la identidad, ¿ya? Y con diferentes bases nomás, así que la P es invertible. Entonces yo ahora voy a multiplicar por P por la izquierda, por P inverso, para poder eliminar este, por P inverso por la izquierda. Entonces me va a quedar P a la menos 1 por la matriz de T, pero en la base distinta, y por P a la derecha. Entonces así se relacionan donde P es la matriz de la identidad en las bases B', B. Y esta se llama la matriz de cambio
de base. Matriz de cambio de base. Usualmente vamos a elegir B, la base canónica. Entonces esta va a ser la matriz de T en la base canónica. Entonces esta va a ser fácil de hallar porque usualmente me va a dar la fórmula para T en términos de la base canónica. Es fácil de hallar. Y esta no es fácil de hallar. ¿Por qué? Porque involucra que hay que calcular P a la menos 1. La P es fácil de hallar también, porque lo único que hay que hacer, los vectores de la base P', expresarlos en términos de la base canónica. Ah, pero que esto es equivalente simplemente a colgar los vectores que aparecen en B' como las columnas de esta matriz. Entonces, esta matriz P va a ser simplemente los vectores B' colgados como columnas. Y el trabajo va a ser calcular la P inversa. Entonces, veamos un ejemplo, a ver si Brian me puede ayudar. Brian, tú anoche me hiciste una pregunta que te la respondí esta mañana. ¿Tú tienes esa pregunta ahí? ¿Tienes el archivo para compartirlo o tengo que buscarlo en mi tablet? Voy a ver. Ya, porfa. Yo creo que tengo esa guía, pero no me acuerdo cuál era la guía 7, ¿no? Yo debo tener las guías por aquí, pero están atrás, después. Hace tiempo que no las veo. Tengo que buscar en el archivo local, ¿viste? Están en descarga quizás. Descarga hace 2 semanas. Descarga hace 2 o 3 semanas. El último mes. No, creo que la haya bajado. Si era para bajé las guías para practicar. Profe, Ya, diga. ¿le comparto la guía o la... No, el problema que me preguntaste ayer, por problema 15, ¿cuál es el problema que me preguntaste ayer? ¿Te acuerdas? Era una transformación. Era el problema. Sí, problema 7 parece, de la guía 7 o algo así. Déjeme... A ver, déjeme ver la imagen. Ya, perfecto. Era el problema 7, que había que calcular... Eso. Había una transformación lineal. Dame ese, por favor. Porque es un buen ejemplo. ¿Le comparto la respuesta que me envió o No, primero... no la respuesta, no, el enunciado. La respuesta por el enunciado nomás. Ya, era yes. Entonces déjame anotarlo. El problema 7. Considera la aplicación. Este es el problema 7. No sé de cuál guía, ¿ya? Sea T de R3 en R3 y el T de XYZ lo manda a, déjame ver, Y más 3Z, Y más 3Z, después viene el 4X más Z, 4X más Z, y después viene el X más Y. X más Y. Y lo que me piden, me preguntan, dice, encuentra la matriz de T, entonces hallar la matriz de T con respecto a la base canónica. Esa es la primera parte. Y la segunda parte dice, con respecto a esta otra base, B, donde B es la base 1, 1, 1, 1, 1, 0 y 0, 0, 1. Ya, voy a hacer la parte A y B nomás. No voy a hacer la C porque eso se las dejo a ustedes, ¿ya? Así que ya puedes dejar de compartir. Gracias. ¿Ya? Entonces voy a hacer la parte A y B. Aquí es un ejemplo relacionado con esto. La respuesta que le envié a Brian es distinta porque no había visto esta materia todavía. Pues le hice una respuesta ad hoc, pero la idea es que se entienda que es parte de esto. Ok, sea T de R3 en R3 dada por esta fórmula. Hallar la matriz en la base canónica. Eso es fácil. La parte A es solución. La parte A es fácil. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo que hacer es calcular, bueno, siempre se hace lo mismo. Se calculan las imágenes de los vectores de la base canónica y el resultado se expresa en términos de la base canónica. Canónica, papita. Entonces aquí tengo, y dice, X es 1, todo lo demás 0. Por lo tanto, aquí no hay X, 0. Aquí está el 4 y allá el 1. Y similarmente con los demás. Entonces ustedes ven que simplemente lo que hay que hacer acá, para calcular esta matriz, es ir colgando
los vectores que aparecen, los coeficientes de las X como primera columna, 0, 4, 1, los coeficientes de las Y como segunda columna, que tengo 1, nada, 1. Los coeficientes de Z, 3, 1, nada. Esa es la matriz de T en la base canónica. Inmediatamente sale de la fórmula. Pero ¿y cómo hago? ¿Ya? ¿Pregunta? Profe, creo que usted está teniendo problemas de internet, porque me sale que su banda de red es muy bajo. Sí, sí. A mí me sale el mensaje de que tengo problemas de internet, pero ¿me logran ver y escuchar más o menos, mal o bien? Se ve bien a ratos, Se ve bien, pero normalmente se ve un poco borroso. un poco borroso. Chuta, Igual se alcanza a distinguir la mayoría de las cosas, ya. pero se ve un poco borroso. Entonces voy a escribir más grande nomás. ¿Ya? Pero la idea es que lo fundamental aquí es que se entienda lo que estoy explicando. Y si la imagen es un poco borrosa, bueno, no hay mucho que yo pueda hacer, pues, aparte de ir a reclamarle al dueño de BTR. Entonces voy a escribir un poco más grande. Un poco más grande. Ok, pero se ve por lo menos la matriz que encontré acá. La matriz de la base, en la base canónica, esa se ve, ¿sí? Lo puedo escribir más grande. La matriz de T en la base canónica resultó ser 0, 4, 1, 1, 0, 1, 3, 1, 0. Que es lo que había que hacer, era simplemente, tenía que yo ir colgando los coeficientes de X como primera columna. Aquí no hay X, aquí aparece el 4 y aquí el 1. 0, 4, 1. Ahora, la segunda columna son los coeficientes de Y. 1, 0, 1. Coeficiente de Z, 3, 1, 3, 1, 0. Esa es fácil de hallar. Ahora, el problema consiste en cómo hallar la P. Tengo que, esa fórmula tengo que conservarla. Bueno, entonces, ¿cómo hallo esta matriz? Simplemente tengo que usar esa fórmula. Esta fórmula. Entonces, la fórmula me dice, entonces, esta base B, debería llamarle B' para evitar las confusiones. ¿Ya? B', esta es la B'. O sea, B era la canónica, la que llamé P era C3, la canónica, que la acusé acá. O sea, este es mi P. Entonces ahora tengo que hallar esta. Bueno, esta matriz dice que es T, B' a B'. Esta matriz va a ser P a la menos 1 por la matriz que está allá, 0, 1, 3, 4, 0, 1, 1, 1, 0. Y aquí tengo que poner la P y todo se reduce a hallar la P. ¿Cuál era la P? Esta. Entonces la P es la matriz. La P es la matriz de la identidad de las bases. Pues esto es la identidad B' y la B es la canónica. Tengo que expresar cada vez, como es la identidad, hay que expresar cada vector de la base B' en términos de la base canónica. Y eso, entonces, ¿cómo se expresa este vector, el primero de la base B' en términos de la base canónica? Bueno, ahí me están dando los coeficientes. 1, 1, 1. Este
1, 1, 0. Y este 0, 0, 1. Entonces, todo lo que tengo que hacer ahora para hallar esa matriz que me piden es hallar la inversa. Ese es el problema. Y después tengo que hacer este producto. Y bueno, y aquí ya sabemos cómo se hace. Método de Gauss. Yes. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. What? ¿Pregunta? Una pregunta. Dígame. Hay un error aquí. No entendí por qué P de la base, o sea, por qué P es igual a esa matriz que está ahí arriba a la derecha. Es la matriz de cambio de base, pues es la fórmula que borré. Eso es lo que expliqué hace un rato, que tenía yo la matriz de P en las bases B', B', era la matriz de la identidad. Yes. Lo que pasa es que estoy usando ya borré es que cambié las notaciones. Esta ya la cambié aquí, está bien. Este es B' y B era mi base canónica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La matriz de B' en B, donde B es la canónica. Y aquí tengo la matriz de T, B, B. Y aquí tengo la matriz nuevamente esta, B', B. Esa fue la fórmula que borré hace un rato, hace 3 segundos, que es la fórmula que obtuvimos. Cuando hice la pregunta, ¿cómo se obtiene la matriz de T, la base T' y cómo se relaciona con esta? Se relaciona a través de la matriz P. Esta es la matriz P, de matriz de cambio de base, de B' a B. Y aquí está P inverso. P inverso a P. Eso es lo que estoy haciendo. Y lo que pasa es que la P' es esta y la que yo llamo B es la canónica. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya que yo le llamé C3 también, que es la canónica de R3. Esa es la fórmula que estamos usando. De ahí salió la fórmula. Ok. Yes. Y acabo de... nuevamente borré la base. ¿Cuál era la base? Aquí lo tengo colgado, ¿no? 1, 1. A propósito, no hemos verificado que ese ejercicio esté bien, porque me dicen que la B' era una base, ¿no es cierto? 1, 1, 1, y no verificamos que fuera base. ¿Es base esto? Realmente le creemos al autor de la guía, que soy yo, en todo caso, porque puedo haberme equivocado. ¿Será base? ¿Cómo verifico que es base? Determinante, ¿no es cierto? Entonces que hay un error en este ejercicio, porque este no es una base. Nuevamente, muéstrame el PDF, Brian, por favor. Bueno. Deme un segundo. Ya, no me apuro. Problema 7. ¿Listo? Ya. Lo que pasa es que la parte B no es una base. Po. Está malo, el enunciado del ejercicio está malo. Porque dice la base canónica, la parte A, y la parte B dice la base 1, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 0, 0. Es que yo me equivoqué. Eso es todo. Yo soy el bruto. Es que este no es 0, 0, 1, es 1, 0, 0. 1, 0, 0. Ok, ahora sí. Ya, ahora ya puede dejar de compartir. Gracias. Me había equivocado en el último vector. Entonces aquí
Por eso es que me estaba dando algo raro, porque aquí está dando 0. Esto tiene determinante 0. ¿Cachai? Me paro acá y me da el determinante de 1 menos 0. No es invertible. Entonces, el error estaba en el último vector. Y esto, entonces, lo que estoy usando es la fórmula de cambio de base. Que si tú, Brian, nuevamente esta noche o más rato, cuando termine la clase, rebobinas el video, cuando subo el video y pones 10 minutos antes, vas a ver la explicación, exactamente la demostración de esto. Y eso es lo que estoy usando simplemente. Estoy usando la fórmula que acabo de demostrar, pero que ya la borré, pero que la puedes recuperar viendo el video. Entonces aquí estoy usando esta fórmula y lo único que hay que hacer es hallar la inversa de esta. Esta es la P. Y la P consiste en colgar los vectores. Está colgando los vectores en los correctos, sí, 1, 0, 0, no 0, 0, 1. Y entonces, Gauss. Ok, so, este menos este, 0. Este menos este, 0. Este menos ese, menos 1. Esta menos esa, 0. Esta menos esa, menos 1. Y aquí abajo, menos 1. ¿Y qué es lo que hice? A la segunda le resté la primera, así que quedan menos 1, 1, 0. Y a la tercera le resté la primera. Menos 1, 0, 1. Y ahora permuto. Y me queda 1, 1, 1. 1, 0, 0. Y cambio signo. Y abajo también cambio signo. Y permuté y cambié signo. Ya, y ahora estoy en la etapa regresiva. Con este mato a esos dos. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Maté a ese y a este le resto. Entonces, a la primera le resto la última. Así que me da un 0, un 1, 0. A la segunda le resto la última. Me da, a la segunda le resto la última. 0, 1 positivo, menos 1. Y aquí abajo queda igual. Ya estoy casi listo. Y ahora a la segunda le resto la primera. Entonces a la segunda le resto la primera, me va a dar la inversa al tiro. O sea, a la segunda le resto la primera. A la primera le resto la segunda. Eso, a la primera le resto la segunda. Entonces va a quedar 0, 0, 1 positivo. 0, 1 menos 1, 1 menos 1, 0. Esta es la inversa. Verifiquemos. Ok. Entonces, verifiquemos. P, a ver si no me equivoqué, multiplicado por eso, tiene que darme la identidad. Uno menos 1, 0. 1 menos 1, 0, 0. 1, 1, 0. 1 por 1 y el resto 0. 1 menos 1, 0. 0, 0, 1. Da la identidad. Perfecto. Ahí tengo. Entonces, la matriz de T en la nueva base, ¿cuál va a ser? Va a ser P inverso por la matriz, ¿cuál era la matriz de T, la base canónica? Ahí la borramos, 0, 4, 1. Aquí la última era 3, 0, 1. ¿Y la segunda columna, alguien se acuerda? Así que hay que mostrar el ejercicio nuevamente, Brian, lo siento. Compartir la pantalla de nuevo, porfa. Bueno. So it's y más 3z, y más 3z, así que no hay x, aquí hay 4, y después el coeficiente de y era 1, y después en la segunda componente era 0, y en la última 1. Y el z era 3, 1, 0. Oh, wait a minute, 3, viste que está mal, entonces 3, 1,
0. A ver, de nuevo, 3 en Z en la primera, Z en la segunda y no hay Z en la última. Ya, ahora sí. Gracias. Y ahora entonces a multiplicar por P. Y ahora tengo que hacer todo este producto para hallar la matriz. Entonces ese producto va a ser la matriz de T en la base B', va a ser 0, 0, 1, 0, 1 menos 1, 1 menos 1, 0. Y después tengo que hacer ese producto. Va a quedar esto por esto, 4. La segunda va a ser 1. La tercera va a ser 0. Después la segunda fila, 4 más 1, 5. Después 4 más 0. Y después 4. La última, 2, 2, 1. Último paso. Multiplicar 2, 2, 1. Después restar segunda y tercera. 5 menos 2, 3. 4 menos 2, 2. 4 menos 1, 3. Restar restar primera y segunda. Menos 1, menos 3, menos 4. Verificar. 2, 2, 1, yeah, perfecto. Después viene 5 menos 2, 4 menos 2, 4 menos 1, bien. Y después este menos este, menos 1, este menos este, menos 3, este menos... Acá, perfecto. Ahí tengo la matriz de la transformación T, en esa base. ¿Qué significa esto? Que T de, por ejemplo, T del primer vector de la base nueva se escribe de la siguiente manera. Tengo que ver la primera columna. Se escribe como 2 veces el primer vector de la base nueva más 3 veces el segundo vector de la base nueva menos el último vector de la base nueva. ¿Ok? Recordemos si funciona. ¿Cuál era la definición? 3 T, X, Y, Z. Era... nuevamente me olvidé. No lo he anotado. A ver, pero por acá está anotado. Entonces, ¿cómo hallo esto? ¿Cómo hallo esto? Lo puedo usar con la base canónica, con la matriz, esta matriz. 0, 1, 3, 4, 0, 1, 1, 1, 0, X, Y, Z. Porque estas son las coordenadas del vector en la base canónica. Entonces me va a dar aquí la fórmula. Y más 3Z, 4X más Z, es la fórmula con la que partimos. X más Y, la fórmula de la transformación. Entonces, veamos si coincide esto como un ejemplo, porque este es solamente uno de ellos. Después hay que hacer el T de este, y después el T de este, y expresarlo en términos de la nueva base. Entonces, veamos. Ok, so, T de 1, 1, 1. ¿Cuánto es T de 1, 1, 1? Bueno, T de 1, 1, 1 va a ser todo igual a 1. Entonces aquí tengo 1 más 3, 4. 4 más 1, 5. 1 más 1, 2. Ese es el vector T de 1,1. Y esto tiene que ser lo mismo que 2, 1, 1 más 3, 1, 1, 0 menos 1, 0, 0. Verificar. 2, 3, 5 menos 1, 4. 2 más 3, 5. Menos 0, 5. 2, 3 por 0, 2. 4, 5. ¿Ves que funciona? Y entonces ahí está ese es el truco de cómo se hace con el cambio de las matrices de cambio de base. Puedo cambiar
de la base, si conozco la matriz de T en la base canónica, puedo conocer la matriz de T en cualquier otra base usando la fórmula. Entonces, partiendo de esta, por ejemplo, la matriz de T en la base canónica, y aquí está, 0, 1, 3, 4, 0, 1, 1, 1, 0. Partiendo de esta, puedo conocer la matriz de T en cualquier otra base. ¿Cómo? Con la fórmula de cambio de base. P inverso, esta matriz, P. ¿Dónde la P? ¿Qué cosa es la P? Es simplemente colgar los vectores, porque esta es la matriz de la identidad, en la base P y en la canónica en la llegada. ¿Ah? En el espacio de llegada. Entonces, esto simplemente, si el B es una base con 3 vectores cualesquiera, porque estamos en R3, o sea, no tienen por qué ser 1,11, 1,11, 1,10, no, tienen que ser 3 nomás. B puede ser B1, B2, B3, cualquiera. Tiene que ser base cualquiera. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Entonces, la P, ¿qué va a ser la P? Va a ser simplemente los vectores de la base P colgados. Entonces, va a ser B1, B2, B3 como columnas. ¿Ya? Y hay que probar la inversa y hacer es lo mismo que hicimos en este caso en general. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no tomo otra base, sino que yo soy medio pajarón, ya he tomado demasiada cerveza y elijo la B igual a la canónica? No, o sea, no cambio de base. Ah, pero que eso es tonto, porque aquí voy a tener la P, va a ser la matriz de la identidad de la base C3 en la base C3. O sea, los vectores, tengo que colgar los vectores en la base canónica. Si yo colgo los vectores en la base canónica, me va a dar la matriz de identidad, porque la base, entonces la identidad, o sea, que la inversa de la identidad. Aquí la identidad, entonces va a quedar que la matriz de T en la base canónica es esta, es de lo que partí. O sea, no estaría cambiando la de base. O sea, lo que uno quiere es cambiar de base, cualquiera. Y esta es la fórmula. Y lo hicimos en este ejemplo. Y en la fórmula, y la solución que yo te envié a Brian, creo que lo hacía de otra manera para evitar tener que escribirte, demostrarte toda la fórmula en la solución antes de la clase, pues si lo iba a hacer acá igual. O sea, ahora ya tienes un método general para hacerlo. Y sugiero que ese problema, entonces, ejercicio para el estudiante, resolver el problema 7, pero la parte C, que no la hice. Entonces, ese ejercicio para todos los estudiantes, en particular para Brian. Hacer todo esto que hice en clases, pero con la parte C, que es la base distinta. Creo que era 203 o algo así, ¿no? 203, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, ok, ¿dónde estaba? Ok, so, let's go back. Vamos a regresar al libro de Grossman, ok, transformaciones lineales. Y veamos algún otro ejemplo. Aquí me salté algunos ejemplos. Veamos los problemas. Diablo, puros problemas teóricos me pusieron acá. Busquemos un ejemplo que no sea tan teórico, ya algo más concreto. Ya, ok. Ejercicio, ejemplo. O ejercicio o ejemplo. Calcule la matriz. Calcule la matriz de T. Y vamos a elegir la transformación, una T que vaya de R3, en P2. Calcule la matriz de T de esta transformación que está definida de la siguiente manera. T de A, B, C. Se voy a tomar un vector en R3, calcula la matriz de la siguiente transformación lineal, de R3 en P2. Aquí están los polinomios de grado menor o igual que 3.
Entonces tienen igual dimensión. R3 y P2 tienen la misma dimensión. ¿Ya? Y entonces aquí tengo que poner un polinomio de grado a lo más 2. Entonces pongamos A menos B más CX más C más B X cubo. Ahí tengo una transformación lineal que va de R3 en P2, me da un polinomio de grado, un polinomio de grado a lo más 2, y tengo constante, lineal, cuadrático. Calculo la matriz en las siguientes bases. En las siguientes bases. 1. Las bases canónicas de R3 y P2. Entonces ahora la situación es un poco más complicada porque no estoy trabajando con una transformación que vaya de R3 en R3. Entonces aquí la base canónica aquí ya sabemos cuál es, y aquí también, pero no son la misma cosa porque aquí tengo vectores y aquí tengo polinomios, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Calcule en las siguientes bases, las bases canónicas de R3 y P2. Y 2, la base B igual 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0 de R3, la misma del ejercicio anterior, ¿ya? Y en P2 no voy a elegir la canónica, voy a elegir otra. A ver, 1 más X, 1 menos X cuadrado, X más X cuadrado. Estoy dirigiendo al azar, no sé si será base, ¿ya? Veamos. Entonces aquí yo puedo usar un truco. No es un truco, es matemática, no hay nada truculento acá. Observación, antes de hacer el ejercicio, observación. Existe un isomorfismo. Y este me sirve como un ejemplo de isomorfismo. Existe un isomorfismo natural. Isomorfismo natural. Que va de R3 en P2. Que a un alfa, beta, gamma lo envía al polinomio alfa más beta x más gamma x cuadrado. Ese es un isomorfismo natural. Lo que hace este isomorfismo, manda los vectores de la base canónica aquí, lo manda al vector 1. El segundo lo manda al vector x. El tercero lo manda al vector x cuadrado. Entonces es un isomorfismo. Recuerden ustedes que para definir una transformación lineal me basta decir qué le hace a los vectores de alguna base. Entonces estoy decidiendo qué le hace a los vectores de la base canónica y me los manda a la base canónica de P2. Entonces este es un isomorfismo supernatural. Hay otros, pero este es el más obvio. Existe un isomorfismo. Y la transformación que va en el sentido opuesto es la siguiente, es la obvia. Si me doy un polinomio aquí arbitrario que siempre va a tener esta forma, si lo expreso en la base canónica, y a este polinomio le asigno este vector. Entonces la función que va en el sentido opuesto es evidente. Y este es un isomorfismo. Por lo tanto, y bajo este isomorfismo, entonces, vean ustedes, esta base que me estoy dando aquí, ¿cómo le llamo? B'. Esa base de los polinomios que estoy considerando aquí, la B', tiene los siguientes vectores. 1 más X, 1 menos X cuadrado y X más X cuadrado. ¿Y estos a qué vectores corresponden? Este 1 más X proviene de este vector. ¿Ya? 1, 1, 0. 1 más X. Este que está aquí proviene de este vector.
1 menos x cuadrado, porque no hay x, pero sí hay x cuadrado, pero con un menos. ¿Y este de dónde viene? Este que está aquí es 0, no hay x, no hay constante, 1, 1. ¿Ya? Entonces, la pregunta, si para que estos sean LI y sean realmente una base de P2, basta que estos sean una base de R3, porque los isomorfismos preservan todas las combinaciones lineales que pudieran existir entre estas. Si hay una combinación lineal no trivial entre estos, también va a haber una entre estos. Entonces, ¿cómo decido si estos vectores son LI o no? Ah, determinante, pues si estamos en R3 y son 3 vectores, pues entonces tengo que calcular 1, 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 1. Ok, y eso requiere un poco de trabajo. No mucho, pero no hay que borrar eso porque si no son ok, so, aquí. Calcular ese determinante. Entonces tengo 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1, 1. ¿Qué voy a hacer? A la segunda columna le sumo la tercera. ¿Ya? 1, 1, 0, 1, 1, 0. 0, 1. Tuve mala suerte, parece. Me da el determinante 0. Ya no importa, me cambio el signo. Reparé el problema, aparentemente. ¿Está bien reparado o no? 1, 0, 1, este. Entonces ahora tendría que restarle. C2 menos... Porque este me daba determinante 0, no me sirve ya, no es fácil. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Voy a... wait... ¿qué iba a hacer yo? Restar. A la columna 2 le resto la tercera. So que a 1, 1, 0. A esta 1, menos 1, 0. 0, 1, 1. A la segunda columna le resto la tercera. 1 menos 0, 0 menos 1, 1 menos 0. Y ahora sí tomo el determinante y ahora este no me da 0, me da menos 2. Distinto de 0. Así que ese sí que es fácil. ¿Ya? Lo cambié, le cambié el signo. Bien, perfecto. Entonces, ya sé que eso es base y corresponde a esa. Entonces ahora tengo que hallar las matrices. Hallemos la matriz de esta transformación en las bases canónicas. Hagamos la parte I, que es la fácil. Entonces este isomorfismo es útil porque sirve para verificar si este conjunto es LI o no, sin tener que jugar con la X y sin trabajar en los polinomios. Puedes trabajar en R3 haciendo el truco del determinante. Entonces, ¿ve? Para que vean la utilidad que tienen los isomorfismos. Ok. So, hagamos la parte 1. Dice, hallar la matriz en las bases canónicas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar las imágenes de los vectores de la base canónica y expresarlos en términos de la base canónica, pero de T2. ¿Cuánto me da T de 1, 0, 0? 1, 0, 0. 1, 1 nomás. Porque todo lo demás 0. El C es 0 y el B es 0. T de 0, 1, 0. El B es 1 y todo lo demás 0. Me da menos 1. Y aquí me da X cuadrado. Porque aparece C más B. ¿Y qué pasa con T de 0, 0, 1? Todos 0 salvo el C. X más X cuadrado. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes? ¿Cómo expreso este número como combinación de los vectores de la base canónica de P2? Así. Porque esta es la base canónica de P2. 1x cuadrado. ¿Cómo lo expreso acá? Menos 1 por 1 más 0 por x más 1 por x cuadrado. Y este, 0 por 1 más 1 por x más 1 por x cuadrado. Por lo tanto, ¿cuál es la matriz de T en la base canónica de R3? ¿Y cómo le llamamos a la base canónica aquí? Ya, pongamos la base canónica de P2. Ahí está, esa es la anotación, ¿ya? Y entonces, ¿cuál es esta matriz? Colgar los coeficientes. 1, 0, 0. Menos 1, 0, 1. 0,
1, 1. Esa es la matriz. Esta es la respuesta de la parte 1. Y una matriz de 3 por 3 porque tienen ambos la dimensión 3. Bien. Y ahora, esto ya salió del... Y ahora tengo otra base de R3 y otra base de P2. Entonces ahora la situación es más complicada. Tengo que hacer la matriz de T en la base B para R3 y en esta B' para P2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para poder hallar eso, tengo que repetir todo esto, pero ahora tengo que empezar a hallar las imágenes T de este vector, 1, 1, 1. T de 1, 1, 1. ¿Cuánto me va a dar? Aquí, evaluar, ¿ya? 1, 1, 1. Me da 0, 1, 2. T de 1, 1, 0. C0 y todo lo demás 1. X cuadrado. Y todo, yes, todo lo más 1. Ok. Y el último, T de 1, 0, 0. Es decir, A es 1 y todo lo más 0. 1. Ok, tengo las imágenes, ¿ya? Pero es que no me convienen así como están expresadas, porque entonces lo que yo puedo hallar fácilmente, que no es lo que me piden, lo que no es lo que me piden, yo puedo hallar fácilmente la matriz de T en la base P y en la base canónica de P2, porque en la base canónica ya están expresadas en la base canónica. Entonces esta matriz que está aquí, que no es la que me piden, pero igual es útil conocerla, manda a... ¿Cuáles son los coeficientes? No hay constante. ¿Cuál es el de X? 1. ¿Y cuál es el de X cuadrado? 2. El segundo, X cuadrado, así que da 0, 0, 1. El último, 1, 0, 0. ¿Ya? Esa es la matriz de T en la base P y en la canónica, pero es que no me interesa la canónica, me interesa esa. ¿Ya? Entonces, ¿puedo ya borrar esto? Voy a tratar de copiarlo acá para no borrarlo, porque de repente lo necesito, ¿ya? Y ahí no voy a tener al Brian que me apoye, porque no lo tiene en su computador para compartir la pantalla, ¿eh? Entonces, mejor lo que lo escribo acá. A menos B más CX más C más B X cuadrado. Ya. Ok, so. Excelente. Rojo. Entonces, todavía no resuelvo este problema. Tengo esto, pero no es lo que me sirve. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, el problema, para poder responder esto, es que para poder hallar esto, tengo que escribir este vector que está acá, pero como combinación de estos. Es decir, que va a haber una alfa por 1 más x más beta por 1 más x cuadrado más gamma por x más x cuadrado. Porque tengo que expresarlo en términos de esta base, la nueva, para poder hallar esta matriz. Entonces aquí no es fácil porque no es evidente cuánto vale el alfa y cuánto vale el beta y cuánto vale el gamma, ¿entiendes? Porque hay que trabajar aquí, hacer la constante. Mira, alfa más beta igual 0, porque no hay constante. ¿Cuál es el coeficiente de x? Alfa más gamma igual 1. ¿Cuál es el coeficiente de x cuadrado? Aquí es 2. Aquí tiene que ser beta más gamma. Entonces hay tres ecuaciones, un sistema, ¿no es cierto? Ya, pero es que eso no necesito, no tengo para qué hacerlo, porque lo que puedo hacer... Oh, borré la base. No, aquí está. No la borré, aquí está. Entonces ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, uso la fórmula. A ver, porque tengo la matriz de B'. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Yo conozco esta. ¿Ok? Entonces, lo que necesito hacer acá eso. Porque si yo hago esto, si yo hago este producto, es componer. Y la identidad con T es T nomás. Pero
como estas son iguales, lo que queda aquí es esto. I compuesto con T igual a T, B arriba, B abajo, B' arriba. ¿Qué es lo que estoy buscando? Entonces, ¿qué significa? Que para hallar esto, solamente tengo que hallar P, la matriz de cambio de base, por esta, que ya conozco, porque esta está aquí. Entonces esto va a ser P por. Esta matriz es P por esta y P por esta, que la conozco. Entonces todo lo que hay que hacer es hallar P. Todo lo que hay que hacer es hallar P. Y el P, la matriz de cambio de base, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ver cómo expresar los polinomios de la base canónica en términos de esta base B'. Esta base que está aquí es la B'. Todos estos vectores, estos tres vectores conforman la B'. B', 1 más X cuadrado, X más X cuadrado. Esa es la base B'. Entonces el problema es que hallar esto es difícil porque tengo que expresarlos de la base canónica en términos de la base prima. Sería mucho más fácil hacerlo al revés, porque si expreso los vectores de la base B' en términos de la base canónica, eso es evidente cuáles son los coeficientes. Entonces la matriz, la que es fácil, esta no es fácil de hallar, pero la que es fácil de hallar es esta. Al revés. Los vectores de la base B' en términos de la base canónica. ¿Cómo los expreso? 1, 1, 0. 1, 0, 1. 0, 1, 1. Esa es fácil, ¿ya? Y la gracia, lo bueno es que esta que está aquí, que es la que conozco, que no es la que necesito, bueno, no importa. La que necesito, que tiene las bases mal ubicadas, digamos, no importa. Tomando la inversa de esta, llego a esta. Por lo tanto, ¿qué significa todo esto? Que mi P es la inversa de esta matriz. Así que ustedes calculan esto con el método de Gauss, hacen el producto P por esto y obtienen la matriz. Ya, eso es todo. Fue un placer. Ustedes entonces después ven el video y lo mastican hasta que se entienden todos los detalles. Ya, lo siento que estoy un poco apurado de tiempo, se me va a acabar la hora. Nos vemos.